Han pasado más de 3 décadas desde que el mundo del cine mexicano se vistió de luto con la partida de Luis Aguilar, el llamado Gallo Giro, un hombre cuya presencia en la pantalla grande marcó para siempre la época dorada del cine nacional. Actor, cantante y charro de pura cepa, Aguilar fue mucho más que un rostro en las películas. Representaba un estilo de vida, un ideal masculino y una tradición que supo conectar con el corazón del público. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, antes de morir, Luis Aguilar decidió abrir su corazón y confesar algo que había guardado celosamente durante años. Una gran verdad relacionada con Pedro Infante, su compañero de generación, su amigo entrañable y, a la vez, el hombre con el que compartió alegrías, rivalidades y un secreto que marcó sus vidas. Para entender la magnitud de aquella confesión, es necesario situarse en el contexto de los años 40 y 50, cuando México vivía lo que hoy se conoce como la época de oro del cine nacional. Los estudios cinematográficos producían decenas de películas al año, los cines se llenaban de familias completas, y los actores se transformaban en auténticos dioses populares. En aquel escenario brillaban 2 nombres que aún hoy despiertan nostalgia: Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, y Luis Aguilar, el galán norteño conocido por su sonrisa franca y su voz recia. Ambos compartieron no solo pantalla en varias producciones, sino también un público que los adoraba. Pedro Infante era el hombre del pueblo, el que hacía reír, llorar y cantar. Luis Aguilar, en cambio, era el charro elegante, fuerte y valiente, que imponía respeto y encarnaba la figura del macho mexicano con una autenticidad inigualable. Aunque diferentes, sus trayectorias se entrelazaron de manera inevitable, convirtiéndose en parte de la misma mitología cinematográfica. A lo largo de su vida, Aguilar reconoció que su relación con Infante fue siempre una mezcla de admiración y competencia. Pedro era único, tenía un ángel que nadie podía igualar, solía decir en entrevistas. Sin embargo, esa admiración estaba teñida de la inevitable rivalidad que surge cuando 2 gigantes caminan por el mismo sendero. En los estudios de cine, las comparaciones eran constantes. ¿Quién cantaba mejor? ¿Quién tenía más carisma? ¿Quién conquistaba más taquilla? Detrás de cámaras, esa tensión a veces se convertía en bromas y otras en discusiones acaloradas. Sin embargo, siempre existió un lazo de respeto profundo. Aguilar y Infante podían discutir por un papel o por la atención del público, pero al final del día compartían una amistad real, una complicidad que trascendía la pantalla. Y es en esa amistad donde se gestó el secreto que Aguilar mantuvo callado hasta sus últimos días. Para millones de mexicanos, Pedro Infante no era solo un actor o un cantante, era un símbolo. Su sonrisa, su sencillez y su cercanía lo convirtieron en el eterno ídolo del pueblo. Sin embargo, como suele suceder con los grandes personajes, detrás del mito había un ser humano complejo, lleno de dudas, miedos y contradicciones. Luis Aguilar, que lo conoció en la intimidad de camerinos, giras y fiestas privadas, fue testigo de ese lado oculto. Mientras el público veía a un hombre alegre y siempre dispuesto a complacer, Aguilar sabía que Pedro también cargaba con el peso de la fama, la presión de ser perfecto y el dolor de algunos secretos personales que no podía confesar abiertamente. La confesión de Aguilar, pronunciada poco antes de morir, reveló que entre él y Pedro existió una cercanía mucho mayor de lo que la gente imaginaba. No se trataba únicamente de colegas que coincidían en películas o de amigos que compartían serenatas y cabalgatas. Según Aguilar, lo que los unía era un lazo profundo, forjado en la confianza y en la lealtad mutua. En largas charlas nocturnas, entre copas de tequila y guitarras, Pedro se habría sincerado con Luis en más de una ocasión, compartiendo sus temores, sus inseguridades y algunas verdades que nunca se atrevió a hacer públicas. Aguilar, por su parte, se convirtió en su confidente, en el hermano mayor que lo aconsejaba y lo escuchaba sin juzgarlo. Fue precisamente en esas conversaciones donde Aguilar conoció la gran verdad que,
años después, revelaría en la intimidad de su vejez. ¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo? Aguilar explicó que, en aquellos años, hablar de ciertos temas era imposible. La sociedad mexicana era profundamente conservadora, y cualquier revelación que pusiera en duda la imagen de un ídolo podía significar un escándalo mayúsculo. Además, existía un pacto no escrito entre ellos. Lo que se decía en confianza quedaba en confianza. Por eso, Aguilar llevó consigo ese secreto como una carga silenciosa, incluso después de la trágica muerte de Infante en 1957. Mientras el pueblo lloraba al ídolo y levantaba altares en su memoria, Aguilar guardaba para sí mismo las palabras que Pedro le había confiado en vida. Lo hizo por respeto, por miedo y, sobre todo, por la promesa de lealtad que había hecho a su amigo. En los últimos años de su vida, cuando la salud comenzó a deteriorarse y la sombra de la muerte se acercaba, Luis Aguilar comprendió que no podía marcharse sin liberar su conciencia. Había algo en su interior que lo empujaba a hablar, a dejar un testimonio que ayudara a comprender mejor a Pedro Infante, no como el mito, sino como el hombre real. No se trataba de destruir su memoria, sino de honrarla con la verdad. Pedro no fue solo el ídolo que todos conocieron, dijo Aguilar. Fue un ser humano con luces y sombras, con un corazón enorme y con secretos que no pudo compartir con nadie más que conmigo. Estas palabras, pronunciadas ante familiares y amigos íntimos, marcaron el inicio de la confesión que cambiaría la manera en que muchos veían la relación entre los dos íconos. Aunque en ese momento Aguilar no detalló inmediatamente la totalidad de lo que había guardado, sí dejó entrever que se trataba de una revelación impactante. Habló de noches de confesiones, de verdades dolorosas y de una complicidad que iba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sus palabras despertaron la curiosidad de quienes lo escuchaban, abriendo un abanico de preguntas. Se trataba de un secreto relacionado con la vida sentimental de Pedro, con su carrera artística, con algún aspecto oculto de su personalidad. El misterio creció, y con él, la necesidad de Aguilar de contar, poco a poco, aquello que lo había atormentado durante años. Para dimensionar la magnitud de su confesión, hay que recordar que en la época en la que vivieron Pedro y Luis, México era un país donde la moral pública imponía límites férreos. Hablar de ciertas cosas, relaciones fuera del matrimonio, pasiones prohibidas, inseguridades íntimas, era tabú. Los ídolos del cine debían ser perfectos, hombres fuertes, valientes, buenos hijos, buenos esposos, buenos mexicanos. Cualquier grieta en esa fachada podía convertirse en un escándalo que arruinara carreras. Luis Aguilar lo sabía, y también lo sabía Pedro Infante. Por eso, ambos aprendieron a vivir con máscaras, a representar papeles no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La confesión de Aguilar, entonces, no era solo una revelación personal, era un retrato de una época en la que los hombres debían callar para sobrevivir. La historia de dos íconos del cine mexicano no podía cerrarse sin una revelación final. Cuando Luis Aguilar, ya enfermo y consciente de que la muerte se acercaba, reunió a su familia y a un pequeño círculo de amigos íntimos, nadie esperaba que de sus labios saliera un testimonio tan fuerte. No se trataba de un simple recuerdo nostálgico ni de una anécdota graciosa sobre rodajes con Pedro Infante. Lo que Aguilar confesó fue una verdad que llevaba décadas guardada, un secreto que había mantenido en silencio por respeto, miedo y lealtad, pero que ahora sentía la obligación moral de compartir. Según relataron después los presentes, Aguilar comenzó hablando de la amistad que lo unió a Pedro. Recordó noches enteras de serenatas, de caballos ensillados al amanecer, de películas que marcaron generaciones, pero luego, su voz se volvió más grave. Lo que voy a decir no es para destruir la memoria de Pedro, sino para humanizarla, advirtió. Y entonces, con una calma inquietante, soltó la primera parte de su verdad. Pedro siempre fue un hombre generoso, pero cargaba con un dolor que nunca compartió con el público,
Ese dolor era la sensación de que, a pesar de su fama, de su éxito y del amor del pueblo, no podía ser plenamente él mismo. Aguilar explicó que Infante vivía atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el ídolo perfecto, el charro seductor, el hombre trabajador, el amigo fiel de todos los mexicanos. Por otro, estaba el ser humano vulnerable, inseguro y a veces atormentado. El secreto que le confesó a Aguilar tenía que ver con esa dualidad. Pedro no era tan feliz como aparentaba. Durante años, el actor había mantenido una lucha interna con su vida privada, con amores que no siempre coincidían con lo que el público esperaba de él, y con una presión social que lo obligaba a callar aspectos esenciales de su personalidad. Aguilar afirmó que Pedro le confesó más de una vez que se sentía prisionero de su propio mito. Lo más impactante de la confesión vino después. Aguilar, con lágrimas en los ojos, reconoció que Pedro le había revelado algo que nunca se atrevió a decir en entrevistas ni en público, que muchas de las mujeres que se le atribuían en la prensa eran romances inflados por los estudios o por los medios, diseñados para mantener viva su imagen de conquistador. Pedro, según Aguilar, sí fue un hombre apasionado y enamoradizo, pero no en la medida ni en la forma que el pueblo creía. Había relaciones inventadas, noviazgos arreglados y rumores alimentados intencionalmente para reforzar su aura de seductor. Él sufría porque sentía que le robaban la autenticidad de su vida sentimental, explicó Aguilar. En su confesión, Aguilar también dejó entrever que Infante vivió un gran amor que nunca pudo hacer público. No dio nombres, quizás por respeto a la memoria de esa persona, pero aseguró que fue una relación real, profunda y sincera, que marcó a Pedro más que cualquier otra. Sin embargo, las circunstancias sociales y las presiones de la industria le impidieron reconocerlo ante el mundo. Ese amor secreto fue, en palabras de Aguilar, el mayor dolor de Pedro, porque nunca pudo vivirlo plenamente. Y allí estaba la gran tragedia del ídolo. Mientras el público lo imaginaba rodeado de mujeres y conquistas, él sufría en silencio por no poder mostrar al mundo su verdadero corazón. Aguilar relató que Pedro se quejaba a menudo de lo que significaba cargar con el peso de la fama. Decía que era como vivir en una jaula dorada. Todos lo adoraban, todos lo buscaban, pero nadie lo veía realmente como era. Yo soy Pedro Infante para el pueblo, pero ¿quién soy yo para mí mismo?, le preguntó una noche a Aguilar, mientras bebían juntos en una cantina. Esa pregunta quedó grabada en la memoria del Gallo Giro, como una de las confesiones más dolorosas de su amigo. Después de aquellas conversaciones íntimas, Aguilar y Pedro hicieron un pacto. Lo que se hablara entre ellos se quedaba entre ellos. Ninguno podía traicionar la confianza del otro. Por eso Aguilar mantuvo silencio incluso después de la muerte de Infante en 1957. Sabía que romper ese pacto hubiera sido como traicionar la memoria de su amigo. Sin embargo, con el paso de los años y la cercanía de la muerte, Aguilar sintió que el pueblo merecía conocer una parte más humana del ídolo. La confesión completa. En su lecho de muerte, Aguilar dijo textualmente: Pedro Infante no fue solo el ídolo alegre que todos recuerdan. Fue un hombre con un corazón roto, con amores que no pudo vivir, y con una tristeza que escondía detrás de su sonrisa. Lo que quiero que se sepa es que, detrás de cada canción y cada película, había un ser humano que sufría. Eso no lo hace menos grande, al contrario, lo hace más real, más nuestro. Las palabras de Aguilar sorprendieron a los presentes. Algunos familiares se mostraron incrédulos, otros lloraron en silencio. Habían escuchado rumores durante años, pero nunca de la boca de alguien tan cercano a Pedro. Esa confesión abría una nueva lectura de su vida. Ya no solo era el ídolo perfecto, sino también el hombre vulnerable que había aprendido a ocultar sus heridas. Los amigos más cercanos de Aguilar aseguraron después que él se marchó en paz, tras haber liberado ese peso.
Era como si necesitara decirlo para poder descansar tranquilo, confesó uno de ellos. Aunque la confesión de Aguilar no fue divulgada de inmediato al gran público, con el tiempo se filtró en entrevistas y conversaciones privadas. Los historiadores del cine comenzaron a analizarla como una pieza clave para comprender mejor la vida de Pedro Infante. Y poco a poco, la idea de un Pedro más humano, más frágil, fue ganando terreno en la memoria colectiva. Más allá del contenido específico de la confesión, lo esencial fue el gesto de Aguilar. El de un amigo que, antes de morir, se atrevió a decir lo que muchos callaban. Su testimonio nos recuerda que detrás de cada mito hay un ser humano, con virtudes y defectos, con alegrías y dolores, y que, quizás, lo más grande que podemos hacer por quienes admiramos es reconocerlos en su totalidad, no solo en la perfección de su imagen pública. Cuando la confesión de Luis Aguilar comenzó a circular, primero entre sus allegados y luego poco a poco en el mundo del espectáculo, se encendió un debate que aún hoy no se apaga. ¿Era necesario contar esa verdad? ¿Qué buscaba Aguilar al romper el silencio? ¿Se trataba de un gesto de lealtad hacia Pedro Infante o, por el contrario, una traición a su memoria? Lo cierto es que el testimonio del Gallo Giro no pasó desapercibido. La imagen del ídolo del pueblo se sacudió, pero lejos de caer, se fortaleció. Porque lo que Aguilar reveló no destruyó a Pedro Infante, lo humanizó. En los primeros años tras la confesión, el público reaccionó con sorpresa y hasta con cierta incredulidad. Para muchos era impensable imaginar que el hombre que parecía tenerlo todo, fama, fortuna, belleza, talento y el amor de las mujeres, pudiera esconder dolores tan profundos. Pero poco a poco, las palabras de Aguilar encontraron eco. Los fanáticos comenzaron a comprender que, detrás de cada ídolo, hay un ser humano. Y lejos de restarle grandeza, esa vulnerabilidad convirtió a Pedro Infante en alguien aún más cercano. Si él, el más grande de todos, también sufría, entonces sus seguidores podían reconocerse en él con mayor intensidad. Los periodistas de espectáculos se dividieron. Algunos criticaron a Aguilar por haber hablado, argumentando que los secretos de Pedro debían permanecer en silencio, porque así lo había querido él en vida. Otros, en cambio, celebraron el gesto como un acto de sinceridad histórica, un aporte invaluable para comprender mejor la figura del ídolo. La crítica cinematográfica también encontró en la confesión nuevas formas de leer las películas de Infante. Escenas que antes parecían simples interpretaciones cobraban ahora otro sentido. Sus miradas melancólicas, su manera de cantar ciertos boleros, sus silencios en entrevistas. Todo se reinterpretó bajo la luz de aquella verdad. Pedro no era solo un actor talentoso, era un hombre que transmitía en pantalla su propia lucha interna. Uno de los puntos más delicados fue la reacción de la familia de Pedro. Algunos de sus descendientes y parientes más cercanos prefirieron mantener silencio, mientras que otros se mostraron incómodos con la confesión de Aguilar. Para ellos, la memoria de Pedro debía permanecer intacta, como la del ídolo perfecto que México adoraba. Sin embargo, con el tiempo, muchos comprendieron que las palabras de Aguilar no dañaban esa memoria, sino que la enriquecían. Lejos de inventar escándalos, Aguilar había hablado desde el amor y el respeto, intentando mostrar al mundo el lado más humano de su amigo. La confesión permitió que los historiadores culturales comenzaran a hablar de dos Pedros Infante, el mito y el hombre. El mito era el charro alegre, conquistador y siempre sonriente, que llenaba cines y hacía suspirar a las mujeres. El hombre, en cambio, era aquel ser vulnerable que cargaba con dolores secretos y que encontró en Luis Aguilar un confidente. Esa dualidad no debilitó su figura, la fortaleció. Porque un mito inquebrantable puede parecer lejano, inalcanzable. Pero un hombre que sufre y, aún así, sigue adelante, se convierte en un símbolo aún más poderoso. En la cultura mexicana, donde la figura del macho fuerte y valiente ha sido dominante durante décadas,
La confesión de Aguilar abrió un espacio para reflexionar sobre la fragilidad emocional de los hombres. Por primera vez, se hablaba de Pedro Infante no solo como un galán, sino como un ser humano que también lloraba, dudaba y necesitaba ser amado de verdad. Esa visión se convirtió en un espejo para muchos mexicanos que crecieron reprimiendo sus emociones por temor a parecer débiles. Pedro Infante, incluso en su vulnerabilidad, seguía siendo un héroe. Y ese mensaje resultó transformador. Al atreverse a hablar, Luis Aguilar nos dejó otra lección: la importancia de la verdad y la memoria. Guardó silencio mientras creyó que era necesario proteger la imagen de su amigo, pero cuando comprendió que su tiempo se agotaba, decidió liberar ese peso. Su gesto fue un acto de amor, porque quiso mostrar que la grandeza de Pedro Infante no estaba en la perfección de su mito, sino en la autenticidad de su humanidad. Pedro fue más grande por sus dolores que por sus triunfos, dijo Aguilar antes de morir. Y esas palabras se convirtieron en un eco que aún hoy resuena. 30 años después de la partida de Luis Aguilar y casi 7 décadas después de la trágica muerte de Pedro Infante, ambos siguen vivos en la memoria colectiva. Las películas continúan transmitiéndose en televisión, sus canciones aún se cantan en serenatas, y nuevas generaciones descubren en ellos un pedazo de la identidad mexicana. Pero ahora, gracias a la confesión de Aguilar, ese legado es más completo. Ya no hablamos solo del mito intocable, sino también del hombre que luchó con sus propias sombras. Y quizás sea esa mezcla de luces y oscuridades lo que hace que Pedro Infante siga siendo tan eterno. La confesión de Luis Aguilar no fue un escándalo vacío, sino un regalo. Nos permitió ver que detrás de cada sonrisa había un esfuerzo, detrás de cada aplauso había una herida, y detrás de cada mito hay un ser humano real. Pedro Infante seguirá siendo el ídolo de México, pero ahora sabemos que también fue un hombre con un corazón vulnerable. Y eso, lejos de disminuir su figura, lo hace más grande. Luis Aguilar, con su voz apagándose, nos dejó una última enseñanza. La verdad, aunque llegue tarde, siempre tiene el poder de transformar la memoria y acercarnos a la esencia de quienes amamos. La historia de Luis Aguilar y su confesión sobre Pedro Infante nos recuerda que incluso los ídolos más grandes tienen un lado humano, lleno de fragilidad, secretos y emociones ocultas. A través de estas revelaciones entendemos que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la autenticidad. Pedro Infante sigue siendo eterno no solo por su talento, sino porque detrás de cada canción y de cada sonrisa había un hombre real, con alegrías y dolores como cualquiera de nosotros. Y gracias a la valentía de Aguilar, hoy podemos mirarlo con ojos nuevos, más cercanos y más humanos. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al escribirla, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario con tu opinión sobre esta gran revelación y compartir este video con quienes también aman la época dorada del cine mexicano. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando las historias ocultas detrás de los grandes ídolos.